A continuación, los canales locales de televisión que emiten su señal a través de BTR para toda la región del Maule, en conjunto con la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, dan inicio al programa Derecho en la Universidad Autónoma. Conduce este espacio el director de la carrera de Derecho, abogado y profesor Ricardo Herrera Castillo. Restaurant Corral Puerta Abierta, un centro gastronómico con tradición enclavado en un hermoso entorno natural y a solo 3 kilómetros de Linares. Corral Puerta Abierta les espera para degustar la más exquisita comida típica chilena, en un grato ambiente calefaccionado y con la mejor música para usted y toda su familia. Restaurant Corral Puerta Abierta, el centro turístico de eventos que le atiende de lunes a domingo, con un personal de excelencia y precios altamente convenientes. Les esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Derecho en la Universidad Autónoma. En el día de hoy vamos a dedicarlo a los derechos de los inculpados. Para ello, hoy día tengo el placer de contar con uno de nuestros profesores, don Carlos Oyarzún. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Ricardo. La verdad es que, en primer lugar, quisiéramos entrar en esta conversación preguntándote, tú eres defensor en Talca. ¿Cuál es tu labor y cómo llegaste a ser defensor? Bueno, así es. En primer lugar, yo soy abogado de la Universidad de Talca. Ahí es donde realicé los estudios universitarios. Antes de eso, egresé también del Liceo Bate Molina, conocido como el Liceo de Hombres en Talca. Y terminé cursando mis estudios de posgrado, el magíster en Derecho Penal, también en el Centro de Estudios Penales de la universidad. Bueno, después de eso y cierto periodo de selección, entré a la Defensoría una vez salido de la universidad. Y desde ahí me desempeño ya desde el año 2009, mediados del 2010, posterior un poquitito al terremoto, y haciendo clases en la universidad ya van 2 años, primero en el área de Derecho Penal y ahora en el área de Derecho Procesal. Carlos, ¿por qué defensor? La verdad es que la gente muchas veces a uno le pregunta en su calidad de abogado, ¿cómo es posible? Hay determinados delitos tan atroces. ¿Cómo es posible que un abogado asuma esta defensa? ¿Por qué defensor? Efectivamente, el trabajo es bastante, a veces, de alguna forma admirado o alguna forma ingrato porque es complejo asumir la defensa de ciertas personas que efectivamente tienen ciertos conflictos con la normativa vigente. Pero no hay que olvidar de alguna forma que siempre hay que seguir con la premisa de que siempre es mucho mejor tener a un culpable de alguna forma libre y jamás como sociedad nos podemos tener la sensación de tener a un inocente preso. Eso es lo que de alguna forma nos motiva. Basta con que una persona esté presa o esté con su privado de libertad sin tener culpa en un ilícito para justificar nuestra función. Esa persona, que nosotros no sabemos básicamente quién es la que justifica la labor que realiza el defensor. ¿Y cómo llegaste a esta rama del derecho penal? Sabemos que dentro de nuestros estudios de derecho, el derecho penal es una de las ramas que presenta dificultades en su estudio. ¿Cómo llegaste a llevar tu ejercicio profesional en esta área? La verdad, el interés surgió desde siempre, desde la época de la universidad, del pregrado, desde conocer cómo funcionaba la influencia extranjera dentro de nuestro derecho para terminar al final aterrizando un poco esa materia a la normativa vigente en nuestro país, a cuáles son de alguna forma
cómo se limita nuestra libertad. Yo siempre he pensado que el derecho penal es la forma que tenemos los ciudadanos de protegernos de este Estado al que nosotros le entregamos parte de nuestros derechos para que garantice de alguna forma nuestro acceso al bien común, a la felicidad de alguna forma. Nosotros le entregamos parte de nuestros derechos y cómo nos protegemos de este gran organismo es el derecho penal. Él nos garantiza nuestros derechos y establece qué fragmentos de nuestra libertad le entregamos para que pueda cumplir con los fines propios del Estado. Me queda claro esta afición, ya esta vocación, diría yo, porque para ser defensor no me cabe duda que hay que tener una vocación especial. Aquellos que ejercemos en forma libre, que seleccionamos nuestros clientes, podemos decir, asumo esta defensa o no, ¿ya? Pero en el caso de los defensores, ¿ya? ¿Desde cuándo tú eres defensor en Talca? Yo empecé en la ciudad de Linares a mediados del 2009 aproximadamente, mientras cursaba los estudios de posgrado, y después del terremoto efectivamente ingresé ya como defensor con una especie extraña de contrato, se llama contrato directo, un convenio directo con la Defensoría Regional, y después postulando un proceso de licitación en el cual pertenezco a la nómina de una empresa que tiene contrato vigente desde el 2010 hasta la fecha. Bueno, yo sé que existen dos tipos de defensores, no sé si te podría referir uno, los defensores licitados, los otros los defensores públicos, digamos. ¿Cómo funciona el tema de la defensoría? En primer lugar, existen defensores que son de planta, que pertenecen al organismo de la defensoría, al organigrama de la defensoría y que tienen, en definitiva, se consideran como son funcionarios públicos. Además, la defensoría por ley está facultada para poder licitar, para poder de alguna forma poner a disposición de abogados particulares que conforman sociedades para que ofrezcan ejercer esta función a través mediante la entrega o el pago de un dinero por este contrato que tiene una vigencia de 3 años. Estas empresas tienen una nómina de abogados que tienen que cumplir ciertos requisitos que impone la propia defensoría y realizan esta función de alguna forma separado de lo que es la organización propiamente tal de la defensoría. Funcionan a través de este modo de contratación a través de un portal, que es el portal de Chile Compra, que además garantiza la transparencia en la selección y posterior contratación en este nuevo sistema de acceso a la defensa penal. ¿Y quién controla la calidad de la defensa? Porque un tema también que surge y que se consulta es los defensores o la defensoría que proporciona el Estado, ¿ya? ¿Es de buena calidad? ¿Quién controla esto? La defensoría nace como una necesidad del Estado para poder superar la defensa que antiguamente llevaba la Corporación de Asistencia Judicial, que eran asumidas por postulantes, por personas que todavía no tenían el título de abogado y que por lo tanto entendemos, y por los convenios firmados por Chile, convenios internacionales en materia de derechos humanos, no podían asumir la defensa penal. De ahí pasa a la Defensoría Penal Pública y ha sido especial interés de la Defensoría Nacional en este minuto controlar no solo la calidad de gestión administrativa, sino que además la calidad de la defensa propiamente tal, y para eso los requisitos para poder acceder a desempeñarse en esta función son bastante exigentes. Poseer posgrado, realizar o hacer clases en la universidad y estando bajo la supervisión constante, no solo de inspectores, sino que además de auditores que van revisando día a día la labor que nosotros vamos realizando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con nuestros auspiciadores para continuar esta conversación con el profesor Carlos Oyarzún sobre temas relacionados a la defensa de los derechos de los imputados. Una pausa y volvemos en un instante. Restaurant Corral Puerta Abierta, un centro gastronómico con tradición enclavado en un hermoso entorno natural y a solo 3 kilómetros de Linares.
Corral Puerta Abierta les espera para degustar la más exquisita comida típica chilena, en un grato ambiente calefaccionado y con la mejor música para usted y toda su familia. Restaurant Corral Puerta Abierta, el centro turístico de eventos que le atiende de lunes a domingo, con un personal de excelencia y precios altamente convenientes. Les esperamos. Regreso en nuestra conversación con don Carlos Oyarzún. Carlos, las personas, una de las dudas de las personas es cómo se llega a estos defensores, cuál es la gestión, qué se debe hacer una persona que requiere de una asesoría ante una imputación que le está haciendo el Ministerio Público, una audiencia a la cual está citado, por ejemplo. La verdad hay dos grandes formas de llegar a la Defensoría. Una es a través de una citación que pueda realizarse a través del juzgado de garantía y la segunda forma es la que es un poco más complicada para las personas, a través de una detención realizada por los funcionarios competentes, ya sea la PDI o Carabineros de Chile, y puesto a disposición del tribunal en esa calidad, en calidad de detenido. Partiendo por la segunda, que es la más compleja para los derechos de las personas, no hay que preocuparse. Toda persona detenida en nuestro país tiene derecho al minuto de ser pasado frente a un juez a tener un abogado defensor a su lado. Por lo tanto, ahí ni siquiera hay ningún movimiento, ninguna gestión que realizar. En la primera de ellas, cuando es citado la persona por el juzgado de garantía, sí, hay que partir de la premisa que el Estado no cobra por este servicio. El Estado tiene la posibilidad de poner un abogado gratuito para las personas. Perdón, Carlos, perdón que te interrumpa, pero ese tema yo creo que es relevante. ¿No le cobra a todos? Sí. ¿Cualquiera persona tiene acceso a un abogado gratuito proporcionado por el Estado? ¿O hay ciertos parámetros? Efectivamente, la premisa es que la persona tiene derecho a que esta primera gestión a ser acompañado por un abogado gratuito. No por no tener dinero, no va a tener un abogado a su lado, sin perjuicio de que la Defensoría se reserva el derecho, como la verdad el Estado se reserva el derecho, para las personas que ocuparon el servicio, pero que sí tienen el dinero para pagarlo, realicen el pago del mismo a través de ciertos aranceles y ciertos estándares de copago que maneja la propia Defensoría, y se lo van a informar al minuto de terminar esta primera audiencia a la persona que obtiene o que requiere los servicios de la Defensoría. No es obstáculo para estar en una primera audiencia solo el hecho de no tener dinero. El abogado va a estar ahí, va a estar disponible. Lo ideal es que si una persona conoce o sabe que tiene una audiencia en un futuro, se acerque a la Defensoría y pueda saber quién es su abogado designado, a fin de no llegar a esta primera audiencia sin tener un contacto previo, sin tener una conversación primero con él, porque no hay peor problema para un defensor que acercarse a esta primera audiencia sin siquiera haber tenido una conversación previa, sin saber quién es la persona de su defendido. La otra forma, decías tú, uno es la audiencia, que los casos de la flagrancia, en el cual llega detenido. Pero la otra situación, cuando una persona recibe una citación por parte del Ministerio Público para concurrir a una entrevista con el fiscal, ¿qué debe hacer ahí? La verdad, aquí se aplica el ¿Cómo sabe, en primer lugar, en qué calidad está siendo llamado? Porque puede ser como testigo o bien en calidad de imputado. Como le decía, aquí se aplica el viejo aforismo: todos los caminos llevan a Roma. Acá la resolución que a la persona le llega indica no solamente la calidad en que concurre, sino que además la fecha en que tiene audiencia y además el lugar donde está ubicado el juzgado o el tribunal donde está citado. Con esos datos es más que suficiente para que la persona se acerque primero a este tribunal. En segundo lugar, se puede acercar derechamente a la Defensoría local para consultar quién es su abogado designado. Basta con darse el tiempo para hacer el trámite. La información está disponible, la información está en el mesón del propio juzgado de garantía, o si no en los mesones de la Defensoría locales, y a través de la conversación con las asistentes o si no con las personas encargadas de atención al público, se les va a orientar para que finalmente puedan concertar una cita con su abogado defensor y ojalá antes de la audiencia tener esta primera conversación. Y en el caso de que una persona sea detenido, por ejemplo, la noche, ¿qué pasa ahí?
El fiscal efectivamente tiene la posibilidad, frente a la comisión de un ilícito flagrante, de ordenar la detención de una persona para ser puesta a disposición del tribunal y que se realice una audiencia para que se controle si esta detención es legal o no frente a un juez. A esa primera audiencia va siempre a llegar acompañado de un abogado, porque hay un abogado de turno, un defensor de turno, que en ciertas localidades tiene la obligación de concurrir incluso a los cuarteles policiales a poder conversar con el imputado antes de la audiencia y poder saber si es que se le leyeron los derechos, si es que en algún minuto fue maltratado por parte del personal aprensor, y con el conocimiento de todos los antecedentes que tenía el fiscal para disponer la detención, se pueda alegarle que corresponda frente al juez que por obligación, festivo, domingo, feriado, está disponible para poder solucionar esta situación, para que una persona no pueda pasar más de 24 horas sin ser puesta a disposición del juez que debe controlar el cumplimiento de todos estos presupuestos. Y en el caso de estas invitaciones de los imputados a la Fiscalía, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Lo importante es que cuando una persona concurra a la Fiscalía tiene que saber en el estado o la situación en la que concurre, si concurre como testigo, si concurre como imputado. Si concurre como testigo, estará a disposición del fiscal, tiene de alguna forma la obligación de concurrir, además la obligación de los testigos, como nosotros siempre decimos, es decir la verdad. Los testigos están para eso, para ir a decir la verdad, ya sea donde se los llamen. Pero si concurre como imputado, el fiscal tiene la obligación no solo de señalarle que tiene esta calidad, sino que además llamar a su abogado defensor para que ojalá esté presente al minuto de cualquier declaración, ya que como dicen incluso en la televisión, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Respecto a eso, cierto, los imputados tienen este derecho a guardar silencio. ¿Cómo se resguarda el ejercicio de este derecho? Lo ideal y lo principal es poder acudir antes de cualquier invitación a estas declaraciones a hablar con el abogado defensor, estar con su abogado defensor al minuto de declarar, ya que a veces el que explica se complica. Todas estas viejas explicaciones, estos aforismos jurídicos, como lo llamamos nosotros, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, tiene bastante razón. El que explica se complica. Entonces mejor es tener una versión, ordenarse, y eso se consigue a través de la entrevista con su abogado defensor. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar la conversación con don Carlos Oyarzún, luego de unos minutos con nuestros auspiciadores. Nos vemos en unos segundos más. Restaurant Corral Puerta Abierta, un centro gastronómico con tradición enclavado en un hermoso entorno natural y a solo 3 kilómetros de Linares. Corral Puerta Abierta les espera para degustar la más exquisita comida típica chilena, en un grato ambiente calefaccionado y con la mejor música para usted y toda su familia. Restaurant Corral Puerta Abierta, el centro turístico de eventos que le atiende de lunes a domingo, con un personal de excelencia y precios altamente convenientes. Les esperamos. Bueno, continuando con nuestro programa, hemos hablado de los derechos de los imputados, pero una de las críticas a esta reforma procesal penal es ¿qué pasa con las víctimas? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de defensor la situación de las víctimas? No es menor la pregunta, porque para la gente efectivamente es complejo entender cómo se estructura el sistema. El sistema se estructura en un triángulo. Un magistrado, un juez que puede ser el juez de garantía o si no un tribunal de justicia de lo penal, un fiscal y un defensor. El defensor efectivamente su labor es representar a la persona que está imputada o que está acusada por un ilícito. Pero el fiscal no tiene la función de representar a la víctima, sino que su función es representar a la sociedad toda, es representar los intereses sociales. Y por lo tanto la víctima en nuestro sistema no tiene un representante directo, no por lo menos no tiene un representante pagado por el Estado, un representante que esté a su disposición para tal efecto. Y por lo tanto hay ciertas organizaciones
ya sea la Corporación de Asistencia Judicial, también hay ciertas ONG que se han preocupado del tema y que se han dedicado a dar protección a los derechos a la víctima. Víctima que no tiene protección o que no, por lo menos no tiene un representante, un abogado de su parte o de su lado preocupado únicamente de sus derechos, porque el sistema no lo ha previsto. El Ministerio Público no se estructura o no aparece en nuestro sistema como un representante de las víctimas, sino como un representante de la sociedad. Y a veces los intereses de la sociedad son distintos a los de la víctima. Aquí perdona Carlos, hay ciertas situaciones que a las personas les preocupa. Por ejemplo, no sé, le roban una bicicleta. ¿Cómo hace para recuperar la bicicleta? ¿Qué tiene que hacer una persona que fue objeto ya de esta sustracción de cualquier bien para recuperarlo? ¿Actúa ante quién? La verdad, nuestro sistema establece formas de poner en conocimiento de las autoridades un hecho delictivo, y ya sea poner en conocimiento directamente del órgano encargado de perseguir la comisión de un ilícito, como es el Ministerio Público, o si no a través de sus organismos auxiliares, como son las policías, quienes no solamente están facultadas, sino que están obligadas a recibir estas denuncias, a ponerlas en conocimiento de la Fiscalía para que esta maquinaria estatal se empiece su funcionamiento para obtener no solo el reintegro de esos bienes, sino que además el castigo de las personas responsables, que va a depender derechamente de la cantidad o el monto del hurto en este caso, o del robo del hurto en este caso. Y dependiendo además si es que existe fuerza, violencia, intimidación, podríamos estar hablando de un robo. Pero además depende mucho no solamente del hecho ilícito, sino que además de los antecedentes personales que pueda tener el propio imputado, el propio sujeto activo de este ilícito, que es la persona que lo comete. Y respecto a las acciones, para poder ya actuar en el proceso, uno es la denuncia, que como comisario, hay diversas formas de interponerla, pero si ya quiere actuar en el proceso, ser parte activa en el proceso, ¿cuáles son las medidas que puede adoptar? La forma de ser parte activa en el procedimiento es a través de una figura que establece nuestro sistema, que se denomina el querellante. El querellante es la persona que representa, es el abogado que ejerce los derechos que establece el sistema en favor de la víctima. Él tiene derecho a denunciar un hecho, tiene derecho además a querellarse, a plantear y a solicitar penas distintas incluso a las que solicita el Ministerio Público, ya que, como sabemos, el querellante en este caso sería el representante de la víctima, en cambio el fiscal sería el representante de la sociedad. Puede que la sociedad no esté interesada en que este ilícito tenga una pena tan alta, tenga un castigo tan alto, pero si el querellante, por lo que lo ha afectado este hecho, está interesado en esto, y se produzca una natural diferencia que tendrá que resolver el tribunal en su minuto. Bueno, esto es la situación de la víctima. Se dice que este sistema ha permitido el desarrollo o la vigencia de la llamada puerta giratoria. Los jueces se defienden, los fiscales también, los defensores. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe alta tasa de personas que llegan a los tribunales y en definitiva salen en libertad? Llegan detenidos a los tribunales, Carabineros dicen yo los detengo, los pongo a disposición y quedan libres. Los jueces dicen, fíjese que yo aplico la ley. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú? Yo creo que ya vienes a título personal que hay una separación entre la normativa que nosotros mantenemos y los intereses de la sociedad. Nuestro Código Penal es ya de hace 2 siglos atrás, estamos hablando de mediados del 1800, y se creó en un afán bastante libertario, en poder proteger al ciudadano del Estado, que es lo que nosotros hablábamos antes. Los intereses sociales, la preponderancia que ha tenido la propiedad o la protección del derecho de propiedad en nuestro sistema, hace que las personas exijan mayor intervención del Estado. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que existe una diferencia en la valoración jurídica que se hace de ciertos ilícitos. Baste señalar que en Chile tiene mucho más pena intentar robar una casa que intentar matar a una persona. Intentar robar una casa tiene una pena de 5 años y 1 día de privación de libertad efectiva. Intentar matar a una persona tiene una pena de 541 días, que equivale a 18 meses, donde además en esos 18 meses o esos 541 días, si la persona no tiene antecedentes, se pueden cumplir firmando una vez al mes en Gendarmería.
Entonces, todas estas diferencias que son muy complejas de explicar, por lo menos en este espacio estamos tratando de hacerlo, hace que se produzca una sensación de puerta giratoria o entrada y salida de las personas del sistema. Yo no lo veo tan así. Creo que el sistema no es más que el termómetro, no es la solución, no es el remedio. Nosotros no podemos intentar a través de este termómetro, que es el sistema, darle solución a la enfermedad que en este caso sería la comisión de los ilícitos. Bueno, yo quiero agradecer a Carlos Oyarzún, nuestro profesor de la universidad, por este tiempo que nos ha dedicado, por sus palabras, la forma en que ha expuesto en estos breves minutos ya cómo opera el sistema en procesal penal. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes por la invitación. La verdad ha sido bastante enriquecedor y además a su disposición cuando lo necesite. Bueno, la verdad que ha sido un agrado estar una vez más con nuestros televidentes de Linares, de Curicó, de Parral, de Cauquenes, que nos acompañan y nos dan un alto grado de sintonía. Muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves en un nuevo programa. Las consultas, por favor, hacerlas al teléfono que aparece en pantalla y al correo electrónico. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Restaurant Corral Puerta Abierta, un centro gastronómico con tradición enclavado en un hermoso entorno natural y a solo 3 kilómetros de Linares. Corral Puerta Abierta les espera para degustar la más exquisita comida típica chilena, en un grato ambiente calefaccionado y con la mejor música para usted y toda su familia. Restaurant Corral Puerta Abierta, el centro turístico de eventos que le atiende de lunes a domingo, con un personal de excelencia y precios altamente convenientes. Les esperamos.